¿Qué pasa? Mauricio Alessandro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿Estás en Tandil para ejercer tu rol de concejal o andás por Mm, Capital Federal? No, estoy en Capital, me voy de la noche. Hombre de dos mundos, capital e interior. Bueno, Habitualmente los lunes estoy en Buenos Aires, donde completo las cosas que me quedan pendientes, y después me voy lunes a la noche o el martes para allá. bien. Otro día hablaremos de tus propósitos en Tandil, que creo que tienen que ver con la ambición de ser intendente del pueblo que te vio nacer, ¿no? No, no tengo esa ambición. ¿No? Lo que lo disfruto mucho y me gusta mucho el rol de concejal. Y bueno, ya veremos después qué es lo que se va dando. Por ahora hay un intendente con muy alta imagen Oh, positiva mm, y no pasa lo de Mar del Plata, con lo cual la mayor aspiración es poder gravitar en esa gestión, ¿no? sí. Poder corregir algunas cosas que uno piensa que están mal y poder complementar una buena gestión del intendente Numi. Bueno, vamos a ir al tema por el cual ayer me comuniqué contigo. Hasta ahora que vi, sos el único de las personas que, entendidas a derecho, tienen un espacio en el ámbito de lo mediático que se ha expresado sobre el fallo que dio la libertad a López y de Sousa después de una lectura del fallo y no como una reacción epidérmica, porque lo he visto, no ya en políticos, que bueno, en colegas tuyos que son muy activos, sobre todo en Twitter, y que van formando opinión de lo que está bien y lo que está mal en el ámbito del derecho. Yo tenía una lectura no mía propia, sino a través de colegas tuyos que me la habían dado en off. Estoy en realidad bajando hoy el fallo completo para darme. Voy a tener una reunión de trabajo esta tarde para tener elementos mucho más fuertes. Pero te pido que nos ayudes a entender por qué es correcto que estén en libertad conforme a ese fallo. Bueno, todo empezó en una discusión que tuve con Ricardo Roa, uno de los editores de Clarín, Ujú, y estaba bastante enojado con el fallo y había escuchado a varios integrantes del gobierno quejarse ujú, amargamente sobre el fallo. Entonces me puse a leerlo y claro, molesta mucho que alguien que se haya quedado con estos millones de pesos esté libre. Esto es una realidad, ¿no? ujú, Especialmente cuando uno es acosado por la FIP en forma permanente. Pero la verdadera discusión acá, lo que ahorita al gobierno y a mucha de la gente que está opinando sobre el tema, no es tanto el fallo, sino el cambio de carátula. ¿Qué significa eso? Es establecer por qué se está persiguiendo a Cristóbal López y a de Sousa, ujú, que se ha resuelto que sea dentro del marco de la evasión tributaria y no dentro del marco de la defraudación al Estado. Esto que parece algo menor, baja la calificación del delito y prevé penas que de máximo tienen 6 años en el caso de ujú, la evasión tributaria y que es menor a la cantidad de años que podría caberle por algún agravamiento en ujú, el caso de la defraudación. ¿Por qué es evasión y no defraudación? Lo dice Ballestero en su fallo claramente. Dice que hay una figura explícita que dice que aquel que se queda con una percepción de impuestos, que es este caso, este es un impuesto indirecto, cuando vas a cargar nafta, un pedazo de ese precio, el 50% de ese precio son impuestos, es decir que el estacionero está cobrándote por la nafta, pero ujú, también el 50% de plata que se queda el Estado, que como vemos también es un gran chorro, ¿no? Porque ujú. la mitad de cada litro de nafta tuyo Sí, es claro, impuestos. obvio. Es decir, uno se olvida, es cierto que López es también un ladrón, pero Mm, el Estado ya se te queda con el 50%. López y la empresa hoy se quedaban con ese 50% y estaban obligados a depositarlo dentro del plazo de 10 días, dice la norma explícita de la ley penal tributaria. No lo hacían y luego, por alguna amistad se supone que había dentro de la FIP les permitía hacer un plan de pago en 120 cuotas de esa plata que no habían ingresado. Mientras tanto ellos usaban ese dinero para comprar empresas que su producido pensaban pagar eso. Es decir, ujú,
una verdadera bicicleta. Vos cobrabas la plata de otro, luego esa plata que cobrabas la usabas para tus propias empresas y supuestamente en la AFIP te daban la posibilidad de financiarlo. Por eso es que este fallo es mucho peor para Echegaray, a quien sí califica como defraudación, porque es Echegaray el que supuestamente le permitía a López hacer esto. ¿Cuál es la diferencia que señala Ballesteros? En el caso de evasión tributaria, la plata, vos tenés una figura específica que dice aquel que retiene un impuesto a nombre de otro y no lo deposita dentro de 10 días, comete un delito con pena prevista de 2 a 6 años. En el caso de la defraudación, la plata tendría que haber entrado al Estado, y entonces el Estado, una vez que la plata está dentro, el Estado, alguien dentro del Estado, por ardido engaño, obtenía una ventaja económica, patrimonial, robándose esa plata. Como la plata no llegó a entrar al Estado, porque siempre fue el consumidor el que pagó y López el que retuvo ese dinero, no existe la figura de defraudación. La explicación es bastante coherente, yo diría muy coherente, se basa en un principio del derecho penal, que es la figura específica. Los delitos, para que sean delitos en el derecho penal, tienen que ser específicamente determinados, claramente determinados, que es lo que hace la ley penal tributaria respecto a esta conducta. Me guste o no, lo que hacía López, lo que evidencia también, y en esto coincido con mucha de la gente, un gran conocimiento sobre por dónde escaparse, cuáles son los requisitos de la ley, y seguramente había mucha gente comprometida para enseñarle cómo robar, pero lo hacía en esos términos, en ese punto, y con esa capacidad, ¿no? Ahora, 2 o 3 cosas al respecto de esto. En principio, ¿no? A ver, vos me decías, bueno, esto empezó con una discusión con Ricardo Roa, ¿no? Vos sabés que a mí estas cosas me provocan un poquito de horror, porque hace unos días, y muy renuentemente, el diario Clarín tuvo que explicar que nunca, Nilda Garré y Máximo Kirchner habían tenido dinero en el paraíso fiscal del estado de Delaware en Estados Unidos. Sí. La verdad que yo creo que hay que llamar, en general los medios, y la verdad que es un ensayo que no me voy a poner porque no me toca, tienen que empezar a sentarse y a mirar. Afortunadamente para todos nosotros, las leyes en la Argentina con respecto al periodismo son extremadamente benignas. No se puede estar todo el tiempo haciendo afirmaciones rotundas de cosas que se desconocen. Yo no entiendo cómo el Grupo Clarín no tiene 2 o 3 abogados que se sienten con los periodistas. A ver, hacer lo que yo estoy haciendo con vos o que hice con colegas tuyos que están acá en Mar del Plata, que digo, che, a ver, ¿cómo es esto? Porque además ahora viene el otro tema. La pregunta es, si López y de Sousa estuvieron privados de su libertad, que es el bien más sagrado protegido por la Constitución Nacional, ¿quién se va a hacer cargo de esto? ¿El juez de primera instancia o vamos a caer en el ritual de decir, bueno, pero el propio sistema corrigió y mientras tanto el daño, ¿quién lo paga? A mí López ni siquiera me cae simpático y me gustaría una investigación a fondo sobre los negocios del juego de López, de cómo se quedó o cómo extorsionó a Cirsa para quedarse con el juego del barco casino allí en Puerto Madero, o cómo actuaron para manejar y quién controla las máquinas. Digo, a ver, Cristóbal López es un ladrón de guante blanco y creo que lo firmamos todos. Ahora la cuestión es, para estar preso, tiene que estar preso tal cual lo explicaste vos, conforme a derecho y conforme a una circunstanciación absolutamente debida. No puede ser que pasen estas cosas, digamos, que se hagan imputaciones y después todo pasa como que, bueno, qué sé yo, publiqué una fe de ratas. Digo, la verdad es que tenemos un tema en democracia para debatir a fondo en estos aspectos. Lo que uno percibe, y de acuerdo con vos, es que hay decisiones que se toman y después se busca la forma de hacerlo encastrar en la figura que lleva a la persona o a la situación a lo que alguien desde la política imaginó. Cristóbal López había entrado a la cárcel a sabiendas de que la política, la realidad es que todo el mundo sabía desde hace tiempo que faltaba un empresario preso. Lo decía la calle, lo decían los políticos por lo bajo, lo decía de off. Y ese empresario terminó siendo Cristóbal López. Que Cristóbal López es un pillo,
y el mejor ejemplo lo diste vos, cómo se quedó con la mitad del casino flotante, porque el dueño Manuel Lago de Cirsa trajo entre dos jamones de jabugo, que era habitual en él, $500.000 que traía de un casino de Surinam, donde tenía otro casino de la firma Cirsa, y llegó a la Argentina. Alguien lo buchoneó o alguien sabía que traía ese dinero y lo amenazaron con meterlo preso por haber traído $500.000 en ese, y le dijeron que estaba haciendo contrabando de divisas. Si bien era cierto que traía los $500.000, también era cierto que no era que traía 500.000 productos de narcotráfico, sino de los empresarios que en su propio avión pasaba por 2 o 3 países donde tenía casinos. Llegó a la Argentina y algo que hacía habitualmente y todo el mundo sabía, traía jabones de jabugo para regalar, entre ellos disimulados traía un dinero, y como consecuencia de este descubrimiento que terminó en una causa que se cerró en penal económico sin pena ni gloria, él perdió la mitad del casino flotante. Es decir, lo que vos describiste es siempre cuestiones que tienen que ver con picardías o pillerías que rondan lo del ilícito. Ahora, en este caso, la discusión de si Cristóbal tenía que ir preso, porque a partir de lo que dijimos recién, si es evasión o en definitiva es defraudación, está más justificado o no que vaya preso. Pero en la práctica, lo de Cristóbal siendo preso se refiere a otro tema. Lo que dijo Ercolini es que Cristóbal había querido vender las empresas y sustraer el patrimonio a la obligación de pago de los impuestos adeudados. Es decir, Ercolini lo acusó de que intentó venderle a este fantasma Rosner todo el grupo Indalo, a sabiendas de que le estaba sustrayendo el patrimonio del legítimo cobro que tenía la firma. Sí. Eso en la práctica lo que demuestra el fallo es que no es verdad. El fallo muestra uno por uno los escritos donde López anunciaba y le pedía permiso al juez para vender. Es decir, el juez lo acusa de haber vendido sin el conocimiento del juzgado, pero por los escritos. Eso revela dos cosas: una, la intención de vender de Cristóbal, pero nunca lo llegó a concretar porque era el propio juzgado el que lo tenía que autorizar. Y de hecho hoy las autorizaciones ya no dependen siquiera del juzgado penal, sino también del juzgado del concurso, donde hay un concurso presentado de hoy y los bienes han quedado sometidos a la decisión de ese juez concursal, que es el doctor Javier Cosentino, que justamente la semana pasada encontró entre los pagos de la empresa hoy, pagos a incluso políticos bastante conocidos y abogados y políticos, donde supuestamente estaba el doctor Salvi, el doctor Alberto Fernández, un señor Rottenberg, conocido por ser el segundo de Jorge Rodríguez en la época de Menem, todos, el propio Beraldi, 12 millones de pesos, el abogado. Sí. Es decir, que con el producido de hoy se le pagaba a los abogados. Todo el mundo se rasga las vestiduras, pero luego cobran su propia gestión empresarial de la empresa que se supone que le robó al Estado, ¿no? Digo, hay también un gran cinismo, o por lo menos una gran hipocresía, de aquellos que comen de esa mano, después se rasgan la vestidura y dicen que son todos unos ladrones, pero cuando llega el momento cobran sus honorarios de la propia empresa que está... Bueno, yo en eso voy a cerrar con esto. Primero te quiero agradecer que hayas aceptado esta charla, porque ponerse contrapalo de esta situación no es para cualquiera. Hay que tener resto para aguantar. Y estás demostrando nada más que lo tenés, y te agradezco enormemente que lo hagas acá con nosotros en la 99.9. Primer punto. Segundo punto, te cuento una historia, no voy a dar el nombre porque ya no está entre nosotros, y los hijos nunca deben pagar las culpas de los padres. Finales del proceso, venía un Fiat 125 color amarillo por Paseo Colón, empedrado, pegando con la culata contra el piso. Una patrulla de la Federal lo detiene, le hacen abrir el auto. A bordo del auto, en el baúl, había unas sacas con monedas de Juncadela. Cuando le piden el origen, la persona en cuestión,
que fue abogado durante toda su vida, dice, no, mire, estos son mis honorarios, qué sé yo, bueno, lo llevan detenido. Cuando lo ponen frente al juez, el juez le dice, pero escúcheme, doctor, dice, esto que usted tiene acá en el baúl, sí, es el resultado de un atraco a un camión de Juncadela. Usted se cobró los honorarios con el producto del robo. Y el tipo lo mira serio y le dice, y doctor, ¿de dónde cree usted que cobramos los honorarios los penalistas? ¿No? Sí. Digo, Bueno, esto es otra... es un muy buen... esto es una de las razones por la que se defienden los abogados para decir que no pueden dar recibo porque es parte del producto del ilícito. Pero, digamos, es absolutamente cierto. En este caso, no era moneda de Juncadela. Los dos abogados que fueron pillados en eso dicen que no cobraron la factura, que la hicieron por error y le echaron la culpa. Es un chiste eso. Alberto Fernández que le haga querer ese chiste a alguien. No, déjame joder. Que la secretaria Alberto Fernández un día encontró un quit de una empresa y se le ocurrió hacer una factura. La verdad que el periodista que le preguntó y le aceptó esa respuesta, que vaya a estudiar de nuevo, que se dejen de joder. Una de las cosas que le pasaba a Alberto, yo compartí el espacio de Sergio Massa con él, sí. Y un día estando en el programa de Mauro Viale, yo dije que para mí había una causa donde la presidenta era responsable, y adelante mío, para mi sorpresa, empezó a hacer una defensa de Cristina Kirchner, y yo creí porque él era más un producto de Néstor Kirchner, hizo una defensa cerrada, ¿no? Se ve que las razones, pero después terminan declamando que López es un ladrón, que López esto, pero todos quieren ser abogados de López, increíble. Y bueno, en fin, te mando un abrazo a la distancia, te agradezco el tiempo y la ilustración. Que tengas una buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis, buenos días. Hasta luego, Mauricio D'Alessandro.